Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy tenemos el gusto de estudiar la lección de escuela sabática titulada La simiente de Abraham. Para dar inicio con esta lección vamos a tener una oración. Gracias Padre Celestial por tu amor y por tu bondad. Al dar inicio, Señor mi Dios, al repaso de esta lección, ayúdanos, oh Señor, a comprenderla y a ponerla en práctica. Gracias te damos por la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta lección de escuela sabática está basada en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aunque Israel era la nación elegida por Dios y había heredado el pacto de sus antepasados, no evidenciaba la misma fuerza de convicción que a menudo tuvieron sus predecesores. En consecuencia, muchos en Israel cometieron los mismos errores que sus antepasados, descartando la importancia del pacto de Dios en su propia vida. Nuevamente Dios tuvo que tamizar al remanente de sus hijos pecadores. El comentario. Más que todos los pueblos, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, así como en los libros de Isaías, Jeremías, Sofonías y varios profetas menores, se hicieron promesas de pacto a Israel sobre la base de su lealtad a Yahvé. Sin embargo, la muerte de Jesús, el Mesías, príncipe, predicha en Daniel 9, 25 al 29, que dice lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y un fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que están determinado se derrame sobre el desarrollo. Con el tiempo llevó a la difusión de un nuevo pacto, tanto para judíos como para gentiles. Ahora, por la fe en Jesús, cualquiera podía reclamar las promesas del pacto como propias. Aunque muchos en Israel fueron infieles a Dios, Él permaneció fiel a su pueblo. El siguiente tema que estudiaremos es acuerdo de tierras. En el Antiguo Testamento, sistemáticamente, describe la tierra prometida a los patriarcas e Israel en el Antiguo Testamento, como un regalo o bendición de la gracia de Dios para su pueblo del pacto. En consecuencia, Israel no puede reclamar una relación inmediata con su tierra, no puede disponer de ella de manera autónoma, no puede idolatrar la tierra tomando posesión absoluta de ella. Israel no es dueño de la tierra. Aunque la tierra era un regalo de gracia a Israel, el pueblo del pacto solo podía morar o permanecer dentro de la tierra de Dios si obedecía al Señor. El regalo no se puede recibir sin recibir a su dador. El siguiente tema que estudiaremos es titulado Israel y el pacto. Un matiz espiritual sobresaliente del pacto de la gracia era: obedece y vivirás, desobedece y morirás. Para el antiguo Israel esta temática se había entretejido en el tapiz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, desde el pacto con Adán hasta el Nuevo Pacto. La funcionalidad divina de la voluntad ordenada e instituida de Yahvé había estado vinculada a cada promesa divina. La grandeza nacional de Israel y las promesas de extensión territorial dependían de aspectos condicionales del pacto. Por cierto, esas promesas nacionales que se aplicaban al futuro de Israel y sus protagonistas internacionales se han vinculado a su obediencia condicional. Por un lado, independientemente de las decisiones humanas, la voluntad instituida por Dios depende del cumplimiento inquebrantable de una promesa divina. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice lo siguiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Por otro lado, Dios parece permitir que las decisiones humanas interrumpan la intención de una promesa divina, liberando así una cadena de amargas consecuencias. Aplicación a la vida. Para reflexionar, la sociedad siempre ha sido consciente de la estirpe
Una estirpe impresionante recibe favores, influencia y conexiones. Incluso en los tiempos bíblicos, a menudo se identificaba a la gente por su linaje. Ser de la simiente de Abraham era motivo de gran orgullo y prestigio para los judíos. ¿Qué papel jugó el pacto en el establecimiento de relaciones entre Dios y la humanidad durante una época en que el linaje era un tema importante? ¿Qué tiene que ver nuestro vínculo con Dios con nuestra conexión con los demás? ¿Qué lecciones podemos aprender de la relación de pacto de Israel con Jehová que pueden fortalecer nuestra relación con Él el día de hoy? Para disipar los prejuicios comunes de su época, Jesús señaló algunas verdades obvias. Vamos a ver en el libro de Mateo 5:45 que dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. El hecho de que tuviera que recordar lo obvio al pueblo escogido de Dios no dice cuán egocéntricos eran. ¿Cuáles son los peligros que nuestra iglesia tiene para que se vuelvan egocéntricas? Parte de la historia ancestral de Israel era el Shekinah, la gloria visible, divina y esplendorosa de Dios, según Éxodo 40, 34 al 38. ¿Qué evidencia tangible tiene de Dios? ¿Realmente necesitamos un recordatorio visible de Él? Explica, ¿qué puede ser aún más poderoso? ¿Qué otros elementos de tu vida hablan de la presencia permanente de Dios? Los oponentes de Pablo en Corinto eran judíos cristianos que se habían unido a la iglesia y aspiraban a ocupar puestos de liderazgo. Creían que debido a que eran la simiente de Abraham, eran superiores a los cristianos gentiles. Sin embargo, Pablo no acepta esa distinción entre judíos y gentiles en relación con su salvación y su reputación ante el Señor. ¿Cómo podríamos sentir superioridad ante otros si tienen tanto derecho a una relación de pacto con Dios como nosotros? ¿Cómo pueden las expectativas externas que tenemos de los demás obstaculizar la misión final de la iglesia? Tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, a menudo se refieren al pueblo de Dios como su esposa. En el libro de Isaías 62:5 dice lo siguiente: Isaías 62:5: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Violentar los votos matrimoniales simboliza la desobediencia a Dios. Cuando se rompen los votos matrimoniales, los corazones también se quiebran. Si aplicamos estas imágenes a tu vida, ¿en qué medida estás fortaleciendo el vínculo entre la iglesia y Cristo? La esposa, que es la iglesia, libera la responsabilidad del miembro individual de la iglesia. ¿Cómo nos ayuda el nuevo pacto a ser una mejor esposa que Israel? ¿Nuestra falta de estirpe ayuda u obstaculiza nuestro crecimiento espiritual como esposa de Cristo? Te invitamos, amigo y hermano, para que el próximo sábado 8 de mayo estudiemos juntos la lección titulada El Pacto en el Sinaí. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Recuerda compartir el enlace con tus amigos y hermanos. Que Dios te bendiga y pases un feliz día. AIR Canal tiene un nuevo ministerio titulado Motivados por Cristo. Nos puedes encontrar de esa manera en YouTube. A continuación te dejaremos el enlace. En él podrás encontrar lindas reflexiones cortas que te ayudarán en tu vida espiritual. Suscríbete al canal Motivados por Cristo y comparte esperanza.